Hola, muy buenos días en este Contacto Legal. Y es que en esta sociedad hay muchísimos tipos de familia, porque las familias tradicionales definitivamente han cambiado. Y lamentablemente hay muchos hijos que no pueden convivir con el padre o la madre con el que no conviven. En otras palabras, estamos hablando de régimen de visitas. Y es que el día de hoy me traje a Emilia Williams, abogada experta en familia. Muchísimas gracias, Emilia, por acompañarnos hoy. Hola, María Marta, un placer estar aquí para hablar de este tema tan importante. Emilia, comencemos. ¿Qué debemos hacer cuando un padre o una madre no permite al otro papá con el que este hijo no vive ver a este niño o niña? Aquí, María Marta, lo importante es que tenemos que entender que el régimen de visitas, que en realidad el nombre correcto es el régimen de comunicación y contacto, es un derecho de la persona menor de edad. No es un derecho de papá, no es un derecho de mamá, no es un derecho de familiares ni allegados, sino que es un derecho de la persona menor de edad. Si tenemos esto claro, entonces se nos abre todo el panorama de qué tenemos que hacer en estos casos. Hay que hacer una evaluación concreta de si es el mejor interés de esta persona menor de edad compartir con su progenitor, con el que no convive, con su progenitor no custodio, y así interponer las gestiones del caso para poder solucionar esta situación, idealmente en una forma conciliada, conversada con el otro progenitor, pero de no poder hacerse de esta manera, pues entonces habría que recurrir a un proceso judicial. Una pregunta que llega muchísimas veces, bueno, a nosotras que trabajamos derecho de familia es, ok, no, un papá no paga pensión alimentaria, ¿pierde el derecho de ver a ese hijo o hija? Muy importante, porque hay una confusión y un mito que vemos todos los días en este tema. No tiene nada que ver la obligación alimentaria con el derecho de la persona menor de edad de compartir con ese progenitor, ¿verdad? Porque por eso dije primero el tema de que es un derecho del niño. Aquí hay que olvidarse del tema de dinero, si es un papá responsable, una mamá responsable económicamente. Está primero ese bienestar de la persona menor de edad. Y todos los tratados internacionales que Costa Rica ha suscrito y casi todos los países del mundo, sobre todo la Convención de los Derechos del Niño, es muy clara en decir que el niño tiene derecho a tener siempre ese contacto con su familia. Y tener contacto con su familia también quiere decir con su familia extensa, no solo su familia nuclear. Eso implica, por ejemplo, hay muchas situaciones que vemos todos los días que hay progenitores que no comparten con sus hijos y por lo tanto la familia de ese progenitor tampoco, es decir, abuelas, tíos, primos, también se les limita el acceso a compartir con las personas menores de edad, y eso definitivamente está en contra de los derechos del niño, que tiene precisamente la facultad de compartir y convivir y relacionarse y crecer dentro de su familia. Emilia, claro, y es que nosotras como abogadas, bueno, nos queda muy claro que cuando una pareja o expareja ya no se lleva bien, es que el hijo no pierde el derecho a ver a ese papá o a esa mamá cuando convive. Eso es lo que hay que dejar muy claro. Y pasando a la otra pregunta, ¿en qué casos una madre o un padre sí pierde el derecho a ver ese hijo o hija con el cual no convive? Bueno, esos son casos muy calificados, ¿verdad? Y de nuevo no es el derecho del padre, es el derecho del hijo. Entonces hay casos muy calificados donde está en el mejor interés de la persona menor de edad no tener contacto con ese progenitor, pero como te digo, son casos muy calificados. ¿Cuál es la idea? Que exista una progresividad y una gradualidad en el contacto. ¿Qué significa eso? Bueno, que tal vez un niño muy pequeñito, no tiene sentido que digamos que una resolución judicial diga, bueno, este niño de meses se va a ir a dormir a la casa de su papá el fin de semana, porque tal vez el niño inclusive es un menor que está en lactancia, ¿verdad? Entonces esos casos no son así, pero sí debe haber una gradualidad. Por ejemplo, un niño tal vez ya está desvinculado de ese progenitor, tiene mucho tiempo de no verlo, no ha podido compartir con él. No tendría sentido que uno le diga a través de una resolución judicial o de una conciliación, váyase con su papá a la playa una semana, ¿verdad? Eso no tiene lógica. Entonces aquí la idea es que se empiece poco a poco a construir esa nueva relación. ¿Cómo? Bueno, ahora tenemos tecnología, ¿verdad? Pueden ser videollamadas, puede ser contacto a través de Zoom, así ir construyendo otra vez, que venga a recogerlo de la escuela, que lo lleve en la mañana a la escuela, y así vamos construyendo otra vez esa relación para que las horas que pase ese niño con sus progenitores vayan creciendo paulatinamente. Y es que un mito que definitivamente hay que derribar es que ese padre o madre con el cual ese hijo o hija no convive, pues un juez
prácticamente en la mayoría de los casos, si no hay algo muy grave que lo impida, siempre va a tener ese hijo o hija la oportunidad de ver a ese papá o a esa mamá. Y es que muchas personas dicen, ay, yo no voy a pedir el régimen de visitas porque va a ser un proceso largo y no me va a dar chance y no tengo la plata, etcétera. Pero lo que no saben es que la mayoría de los casos los jueces sí autorizan para que ese hijo o hija pueda pasar tiempo de calidad con su papá o su mamá. Personas distintas a esos padres o madres con las cuales no convive el hijo, por ejemplo, tíos, tías, abuelos, abuelas, ¿podrían pedir un régimen de visitas? Claro, es muy importante, como te decía, que esta concepción de familia esté clara, ¿verdad? Familia no somos solo progenitores, la familia es una familia extensa. Entonces la ley contempla esta posibilidad. La forma más sencilla es a través de los abuelos, ¿verdad? Que abuelos pidan este régimen de comunicación de contacto y que el resto de allegados, ¿verdad? El resto de familiares puedan acudir a compartir con la persona menor de edad, por ejemplo, en la casa de esa abuela o abuelo. Esto es muy usual y trae mucha felicidad a los niños, ¿verdad? Trae mucha estabilidad, trae mucho sentido de pertenencia y eso es lo que nunca tenemos que perder de vista. Esa es la razón por la que todas estas normativas existen. Antes de ir a la vía judicial, ¿se puede conciliar para no tener justamente que recurrir a un abogado y llevarlo todo con un juez? Correcto, eso es lo ideal, ¿verdad? Disminuir la litigiosidad, disminuir la cantidad de procesos judiciales y entender que las personas que son adultas tienen que ceder en algunas de sus pretensiones, siempre teniendo el interés de esa persona menor de edad de por medio, ¿verdad? Dejar de juzgar a la otra persona, dejar de pensar por qué ya no somos pareja y pensar simplemente en el derecho de ese niño de tener un papá o una mamá. Y es que si al final no se ponen de acuerdo, muchas veces lo que puede llegar a pasar es que un juez decide por ellos, correcto, por no haberse puesto de acuerdo. Pero entonces, cuando no se ponen de acuerdo y lo llevan a la vía judicial, ¿es indispensable contar con un abogado y tener que pagarlo? Sí, es indispensable porque este es un proceso de la vía de familia, no es un proceso de alimentos ni un proceso de violencia doméstica donde no es necesario el patrocinio legal. En estos casos es absolutamente indispensable contar con un abogado. Ojalá sea especialista en la materia porque hay técnicas muy correctas, muy concretas para que estos procesos se acorten, ¿verdad? Por ejemplo, pedir una medida cautelar para que ese contacto sea ya, ¿verdad? Hay un principio muy importante en el derecho de familia que es el paso del tiempo, ¿verdad? Evitar el paso del tiempo. En estos procesos, cada día que pasa un niño sin contacto con su progenitor es un día terrible, ¿verdad? Entonces hay que correr con estas cosas, hacerlo de la forma correcta, con la técnica correcta, para que los procesos caminen como tengan que caminar en la vía judicial, porque si lo hacemos mal, van a pasar años sin que esa persona menor pueda compartir con su familia. Y es que lamentablemente muchos papás o mamás que son los papás que tienen la guarda de ese niño, entonces es con el cual conviven todos los días, dicen, bueno, yo voy a utilizar a este niño o niña de moneda de cambio para que si tengo un problema con esta otra persona con la cual no convivo, mi ex, por ejemplo, entonces lo voy a poner en contra de y ahora ya no lo va a ver. Sí. No hizo lo que yo quería o más bien me faltó el respeto, pasó algo, un conflicto entre los papás, ahora ya no ve al papá o a la mamá. Sí, sí, escuchamos una frase que a mí me pone la piel de gallina, ¿verdad? No se lo presto. Yo digo, ay, pero ¿qué será el chiquito? Pero el chiquito no es un objeto, es un sujeto de derechos como cualquier otra persona y uno de sus principales derechos es compartir con su progenitor, con el que no convive. Entonces, olvidémonos de esta frase, no se lo presto, ¿verdad? No es una, no es una camisa para que no se la presten. No es una moneda de cambio, no es una mercancía, es que lo que... Vuelvo otra vez, ¿verdad? Qué pena que sea tan repetitiva, pero es que yo creo que es lo más importante que le quede a las personas que están viendo este programa, que lo más importante acá es que no es un privilegio de ese papá con el cual no convive ese niño o niña, sino que es una obligación que tienen los papás de prestar ese niño, o más bien de permitirle ver a sus papás, y ese niño es un derecho que tiene de poder pasar tiempo de calidad. Y así los jueces lo ven, porque es un interés superior de la persona menor de edad, no es un capricho. Entonces yo creo que es muy importante que esta parte quede clara. Emilia, ¿cuánto tiempo dura? Tal vez, yo sé que es muy difícil, pero a la gente le interesa muchísimo saber cuánto tiempo más o menos dura un proceso de estos en sede judicial en resolverse, de tanto a tanto, más o menos. Bueno, por eso les decía, es importante que el abogado que lleve estos procesos conozca de la materia para que pueda pedir una medida cautelar y que este contacto sea de inmediato. La primera resolución del juez va a tener esta medida cautelar en donde haya algún tipo de contacto. Después de eso viene una fase de conciliación. Entonces, perdón, ojo ahí,
ojo ahí, ¿verdad? Contactar a abogado o abogada experta en derecho de familia como nosotras dos, por ejemplo. Sí, porque es que he visto muchos casos donde me contactan y me dicen, mi hijo, mi hija, hace 2 años no lo veo. Ah, bueno, ¿qué pasó? Ya interpusieron el proceso. Sí, pero no lo han resuelto. Claro, no lo han resuelto. En 2 años puede ser, ¿verdad? En la jurisdicción de familia es posible. La medida cautelar, no pusimos medida cautelar, ¿verdad? Entonces yo, grave error, porque entonces quien está sufriendo es la persona menor de edad, ¿verdad? Que expliquemos muy sencillo qué es una medida cautelar. Una medida cautelar es una medida urgente, ¿verdad?, que resuelve la persona juzgadora mientras tanto se conoce el fondo del asunto. Si yo le puedo demostrar al juez que tengo alguna razón, que puede haber alguna razón y que hay un peligro en la demora, el juez me va a conceder una medida provisional mientras conoce el fondo del asunto. Entonces, ojo ahí, importante. Cuando se interpone el proceso, no se preocupen tanto por los plazos, porque con solo pedir la medida cautelar de que le concedan un régimen provisional mientras tarda el proceso, ya por ahí se resuelve que el juez probablemente va a conceder esa medida cautelar y ya van a empezar a poder ver a su hijo o hija. Y esa es la idea, evitar la desvinculación, ¿verdad? Que es trágica realmente. O sea, yo recibo casos todos los días de personas ya desvinculadas de su hijo, ¿verdad? Es muy difícil. Luego que se rompe la relación que tiene el vínculo. Entonces, ¿qué pasa después? Que el niño crece un poquito. Es importante también aquí que sepamos que hay que escuchar a la persona menor de edad. La opinión de la persona menor de edad es fundamental en estos casos. Es un derecho también que está concedido desde la Convención de los Derechos del Niño, la obligatoriedad de escucharle. Entonces, si este niño ya está desvinculado de su progenitor, ¿qué le va a decir al juez? Yo no quiero ver a mi papá, yo ya no quiero ir a donde mi papá. Derribemos otro mito. Qué importante es decirle a las personas que a un niño o niña menor de edad se le escucha mucho antes de que cumpla 12 años, ¿verdad? Por supuesto, sí, por supuesto. Se le escucha. La Convención de los Derechos del Niño dice cuando pueda formarse un juicio propio. Entonces, es una cuestión subjetiva, pero hay que escuchar a esa persona menor de edad. Entonces, en esa entrevista, la persona menor de edad va a decir en el proceso judicial, yo no quiero irme a donde mi papá. ¿Cuál es la respuesta del juez? La respuesta del juez no va a ser, bueno, está bien, no vaya donde su papá. No, la respuesta del juez va a ser, ¿por qué no quiere irse a donde su papá? ¿Verdad? Entonces, ahí tenemos que ver cuál es la dinámica de ese niño en casa, qué le está diciendo la mamá sobre su papá, y empezar a trabajar desde la psicología de ese niño y hacer, como les decía, el contacto gradual. Vamos a tener una llamada, vamos a tener una videollamada, vamos a tener una visita que tal vez sea supervisada, ¿verdad? Si hay cuestiones de abuso, de dudas de ese tipo, una visita supervisada, una visita en el juzgado y ya después permitir que papá se lleve al niño un ratito. No va a ser, no se preocupen porque si no hay vínculo, ningún juez les va a decir, bueno, se va con el chiquito un mes a la playa. No funciona así, ¿verdad? Aquí tiene que privar el sentido común y por supuesto el interés superior del niño. Emilia, vamos a abrir el teléfono para que nos hagan llamadas porque les ha encantado el tema. Entonces pueden llamar al 2101-2020 para que nos comenten sobre estos casos que han tenido. Emilia, tenemos que tenerte para una próxima vez para hablar no solo del régimen de visitas un poco más ampliado, sino también de cómo un papá o una mamá, por ejemplo, puede recuperar a un hijo, pero para que más bien se vaya a vivir con ellos. Al revés, más bien. Sí, la guarda. Exactamente, cambiar la guarda. Es que muchos papás, lo que estabas hablando es importante, muchos papás y mamás dicen, es que ya pasé 2 años o más sin ver a ese hijo o hija, entonces ya para qué. Y no, más bien ese hijo o hija, ustedes no saben lo que puede estar sufriendo, las secuelas que le puede causar a nivel emocional. Tenemos a Alejandro Muñoz de Tibás con una consulta. Don Alejandro, adelante, le escuchamos. Buenos días, licenciada. La consulta es la siguiente. ¿Qué pasa cuando ya se marca lo del régimen de visitas y la persona que en este caso tiene la patria potestad decide no atacar el familia? ¿Qué sería en ese caso? Muchísimas gracias. Esa pregunta que dice que nos la hicieron porque ya yo estaba a punto de contestarla sin que me la preguntaran, ¿verdad? Muy importante. Los regímenes de visitas, cuando son interpuestos por una persona juzgadora, son obligatorios. No es si yo quiero, si no quiero, no tengo ganas, me fui para la playa, esta semana no me sirve, el chiquito está con gripe, no vengas. O sea, eso no funciona así. Es una resolución judicial de acatamiento obligatorio. Entonces, hay algunas cuestiones técnicas que no vale la pena discutir ahorita, pero si la persona no lo cumple, cualquiera de las 2 personas obligadas no lo cumple, si están debidamente notificados, pueden inclusive cometer un delito que se llama incumplimiento de deberes o desobediencia a la autoridad. Entonces, es muy importante que si las personas están
conscientes de que tienen un régimen de visitas, tienen que cumplirlo. Hay situaciones donde no es posible, ¿verdad? Por cuestiones de fuerza mayor, lo que sea. Entonces, que siempre exista, ojalá, un canal de comunicación entre ambos progenitores. Yo les digo, bueno, hagamos un chat de WhatsApp. Yo sé que ustedes no se quieren, ¿verdad? No se quieren mucho. Hagamos un chat de WhatsApp. Si el chiquito está grandecito, pongamos al chiquito ahí también en el chat y ahí se puede decir, mi amor, voy tarde, podemos cambiar hoy para mañana, etcétera, porque bueno, tampoco es que está escrito en piedra todo. Claro, hay maneras de resolver, por supuesto, es cuestión de saberla resolver. Tenemos a doña María Pérez de Punta Arenas. Doña María Pérez, le escuchamos. Muy buenos días. Muy buenos días. Que Dios me las tenga bendecidas. Amén. Igualmente. Yo voy a poner un caso. El papá del niño está al día con la pensión alimentaria, pero la madre no quiere que el niño esté con el papá. Él lo busca hasta por la vía del teléfono al chiquito, pero ella le niega el derecho y lo manda a sacar un régimen de visita, solo porque tuvieron un problema entre ellos dos. Entonces ese problema lo está mezclando ella con el problema que tuvieron judicial, pero el problema fue de índole del niño. Entonces ahora el que sufre es el niño, porque psicológicamente el niño se está afectando demasiado. Entonces yo quiero saber por qué él ahorita no cuenta con medios para poder pagar un abogado. Un abogado no deja de llevar de 200 a 300,000 colones y quizás más por las audiencias que van. Entonces, ¿por qué tiene él que pagar un abogado sabiendo él que él está dando la pensión alimentaria mes a mes, porque a él se lo rebajan de su salario, del salario? Claro, viene ya María. rebajado? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Poniendo en riesgo la vida de ese niño. Sí, totalmente. Y no solamente ese, otros niños de Costa Rica. Yo estoy peleando porque hay un expediente en la Asamblea Legislativa, el 20-999, que dejó doña Franji Nicolás, para que este problema de los menores no se lleve con tantos problemas con los padres de familia. Muchísimas gracias, doña María. Vea, qué buen caso en el sentido de realmente retrata lo que pasa muchísimo, ¿verdad? Dos parejas tienen un conflicto y se separan y entonces ya no puede un papá ver al hijo. Respecto a los abogados, ¿qué podemos decir? O sea, ahí habrá los consultorios jurídicos, correcto, ¿verdad? Sí, eso es lo que le iba a sugerir. En estos casos, bueno, hay abogados que tienen a su cargo las oficinas dentro de las universidades, que tienen estudiantes de derecho, pero el que firma es un abogado, el responsable es un abogado, y son gratuitos, ¿verdad? Entonces es importante que pueda acudir a esas universidades para ver qué le pueden resolver, porque sí, el patrocinio legal es obligatorio en estos casos. Vieras que esto también yo pienso que aprovechamos para decir, bueno, muchas veces pasa que una mamá o un papá dice, ya no lo ve más el otro papá o la otra mamá al hijo, y lamentablemente sí hace recurrir a ese papá o a esa mamá en un proceso judicial. Pero bueno, yo también lo veo como una oportunidad, porque si ya no se pudieron poner nunca de acuerdo para conciliar este tipo de situaciones, pues que lo decida un juez, y entonces si no hacen caso a la resolución de un juez, pues entonces se van a la vía penal por un delito por desobediencia. Sí, es una buena forma de verlo, yo también lo veo así, ¿verdad? Inclusive hay mamás que tienen la custodia de los chicos, la guarda, y ellas mismas interponen el régimen de visitas para ordenar la situación, porque hay mucho caos, porque viene cuando quiere, porque a veces pasan 3 semanas y no viene. ¿Sí? Entonces que sea un juez el que lo fije y las partes se vean sujetas a cumplirlo en los términos en que ha sido dictado. Entonces yo también lo veo como una oportunidad. Yo también, por supuesto. Y tenemos ahora a doña Natalia de San José. Natalia, adelante, la escuchamos. Sí, bueno, mi consulta sería la siguiente. En este caso, sería para pedir un régimen familiar extendido, ya que en este caso la persona que tiene a mi sobrino, mi mamá, en este caso es la abuela, pero ella no permite que los demás miembros de la familia podamos ver a mi sobrino. Muchísimas gracias, doña Natalia. Qué interesante este tema, ¿verdad? Sí, es perfectamente posible. Lo único que hay que demostrar es que es el interés superior de esa persona menor de edad compartir con su familia extensa, que no hay ningún factor de riesgo, que no hay ningún indicador de riesgo social en esa familia, y probablemente el juez se los va a conceder.
Realmente en estos casos de régimen de visitas, que en realidad se llama régimen de comunicación y contacto, pero siempre la vamos a llamar régimen de visitas porque es lo más popular, yo creo que lo más importante que les quede a ustedes es que independientemente de se pague o no pensión, independientemente de la situación que se haya dado, es importante que interpongan este régimen de visitas porque ese hijo o hija al cual no pueden ver no pierde el derecho de verles a ustedes. Entonces no pierdan esa oportunidad y tampoco se la quiten a ese hijo o hija. Emilia, te agradezco muchísimo por venir a pues solventar todas estas dudas que yo sé que muchas personas teníamos. Me encanta hablar de estos temas siempre que me quieras invitar. Emilia, antes de irnos, una pregunta, ¿has prestado plata? Yo no, porque sería el colmo de un abogado, ¿verdad? Pero sí conozco muchos casos. Bueno, yo creo que todas las personas casi siempre hemos prestado plata, algunos han servido fiadores, les han amarrado el perro, y eso es lo que vamos a hablar en el programa de nuestro próximo lunes en Contacto Legal. ¿Qué pasa si usted presta plata, sirvió de fiador, le amarraron el perro, le tocó pagar una deuda que no era suya? ¿Cómo se puede blindar al respecto? Nos vemos el próximo lunes y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en otro Contacto Legal.